por hacerle, la situación económica del país no parece mejorar, al contrario, vos hablás con cualquier persona en la calle y te dice, estamos cada vez peor, estoy cada vez más preocupado, gente que no estaba preocupada empieza a estar preocupada, quieren saber más del tema, para eso nos acompaña Hugo Verales, máster en Ciencias Políticas y Económicas, además que es una persona pública ya hoy en día, porque me estaba contando que está en la Red Chaqueña, está también en el Repasador prácticamente todos los días, así que él está acostumbrado a los medios, está acostumbrado a hablarle a la gente en términos sencillos y saber llegarle a la gente, que es algo muy importante cuando se habla de economía, ¿verdad? Hugo, bienvenido antes que nada, ¿cómo anda? Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias antes que nada por el espacio y también a toda la audiencia, por supuesto. Eh, bueno, estos temas, así como decís, especialmente el económico, es muy complejo. No es nada fácil explicar y también entender, por supuesto, porque hay justamente el padre de la economía moderna que se llamaba Adam Smith decía que la retórica interesada hace que se tenga que explicar lo sencillo. Y es así, o sea, cosas muy sencillas tenés que estar explicando porque hay mucha retórica en el ambiente, ¿verdad? ¿Podemos hablar de que es realmente un mal año o es una percepción de la gente? Esto era algo que no, los economistas, la gente que maneja economía y que proyecta lo que va a pasar en los países, veía venir, por ejemplo, lo que está pasando en nuestro país y hasta en la región, te diría Hugo, porque uno ve en los distintos países de la región de Sudamérica y no hay nadie que esté celebrando este 2019 económicamente hablando. Sí, el tema en la economía generalmente se utiliza los cálculos cíclicos y generalmente eh, se equivocan mucho también los economistas. Hay justamente el banco, el FMI le encomendó a un economista, a un técnico, hacer estas estimaciones y se dio cuenta de que más del 50% de las predicciones fallan de hecho, ¿verdad? Es decir, si la economía fuera igual a la ingeniería, el 50% de los puentes que hubieran construido se hubieran caído todo, ¿verdad? O sea que no hay una precisión. ¿Por qué? Porque la economía se basa en cálculos y tienen que ser muy inmediatos para hacer las predicciones porque se trata de seres humanos y los seres humanos somos muy cambiantes, dependemos de muchas variables, muchos factores, pero por lo general lo que influye en una economía siempre, sí o sí, es la acción del gobierno. Es decir, si el gobierno te pone muchos impuestos, te pone muchas regulaciones, muchas trabas, cierra las fronteras y juega con eso, es cuando ocurren estos desastres. ¿Y qué es qué es lo que está pasando? Podemos comenzar desde el punto de vista mundial. Es una guerra entre gobiernos, no entre los que comercian. No estamos hablando de chinos y estadounidenses que comercian normalmente. Estamos hablando de los gobiernos de Estados Unidos y del gobierno chino, que están en una guerra proteccionista, ¿verdad? De sus mercados. Y eso influye también en el resto del mundo, pero ¿por qué sin embargo otros países como Singapur, Hong Kong no reciben ese impacto? Porque tienen economías mucho más desreguladas, lo que no ocurre con nuestra región, con América. O sea, Chile, dependemos de otros. Estamos dependemos prácticamente en una cadena todos. en ese sentido, pero Chile y quizás Chile, el único que rescato, Brasil ahora se está recuperando, son los que reciben menos impacto porque son economías más desreguladas. Entonces, acá en Paraguay estamos entrando, de hecho que hubo muchos conflictos sociopolíticos que afectan a la economía desde el juicio político y mucho antes de eso también, que se amenazaba con cambios estructurales que hizo retroceder y desacelerar la economía. Te cito, la llamada reforma tributaria Eso asustó a muchos. asustó y comenzó a establecer o prevé impuestos para que antes no existía, por ejemplo, para Eso el tema de ahuyenta los muchas llanos, inversiones también, ¿verdad? ahuyenta y la gente, bueno, entonces ya tiene cuidado para invertir, ¿verdad? Otro, el tema de el servicio doméstico, El que régimen laboral, el ¿verdad? régimen laboral, o sea, justamente todo lo que tiene que ver con el tema del código laboral, ahora se le suma este tema del sueldo mínimo para el servicio doméstico, lo cual se advirtió y se advirtió Y de sin que iba embargo, a de ser igual forma lo que hizo hacer el gobierno, a lo hizo. rajatabla y lo hizo en forma populista. ¿Y qué pasó? Ahora hay más de 1.500 al mes de haber sido puesto en marcha, hay más de 1.500 personas que dejaron de estar en el sistema de IPS, por ejemplo. O sea, se sabe por IPS, ¿verdad? Probablemente es mucho más grande el impacto que no tenemos, digamos, registrado, porque acordate que el servicio doméstico, muy pocos son los que registran realmente en IPS, ¿verdad? Entonces, probablemente es mucho más grande el impacto. Y así otras medidas que fueron afectando a nuestra economía, el tema de que se alzó a 15 años, el tema del contrabando, convirtió en un crimen y recrudecieron
todo lo que sea la importación. ¿Por qué? Porque la visión de los grandes capitalistas en este país es la de los empresarios, se les dice peyorativamente, porque trabajan en colusión con el gobierno, con el Estado. ¿Para qué? Para generar proteccionismo y generar mercados cautivos donde ellos nomás pueden vender, por decir, hablando mal y pronto, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones hicieron que hoy estemos en la situación en que estamos y efectivamente es real la desaceleración, no es ninguna ficción. Le puso ejemplos concretos a la situación, me encanta lo bien que explica el señor Hugo. Hay sectores en los que se debería invertir y no se está invirtiendo, y le pregunto esto desde el lado del gobierno y desde el lado de la gente, ¿verdad? ¿Se le puede decir a la gente no inviertan en esto porque esto ya está colapsado, inviertan mejor en esto, en esta área, o es directamente el gobierno el que tiene que tomar esas decisiones y acompañar el crecimiento más allá de lo que quiera hacer la gente y en dónde invertir su dinero? Muy buena pregunta, porque ese es el origen de todos los males, ¿verdad? Se llama dirigismo. Generalmente se cree que el gobierno es el que tiene que establecer el modelo económico que tiene que seguir un país. Por ejemplo, todo el mundo dice, Paraguay se tiene que industrializar, industrializar. Sí, se escucha mucho eso. Bajo esa, digamos, obsesión por la industrialización, no tienen en cuenta otros factores. Porque si vos vas a industrializar, ¿qué quiere decir? Tenés que comenzar a ser más proteccionista para proteger la industria y eliminar el comercio intrafronterizo o extrafronterizo. Entonces, se diseñan políticas para qué, para que acá vengan, por ejemplo, ensambladoras de vehículos. Pero ¿qué te va a decir la ensambladora de vehículos? Prohíbe los autos chileres, te va a decir. Después viene otro que quiere ensamblar o quiere hacer, qué sé yo, productos X. No, yo quiero que protejas este mercado y quiero que elimine o que alce las barreras arancelarias. Entonces, cuando ocurre ese tipo de cosas, es cuando ocurre el error del cálculo económico, que lo tiene muy bien explicado Ludwig von Mises, es un economista ya clásico a esta altura, pero pertenece a la escuela austríaca, en donde dice que un burócrata nunca va a tener la información que tiene un empresario. Por ejemplo, yo me dedico a, no sé, a la piscicultura, qué sé yo, cualquier cosa. Yo siempre voy a tener mejor información, aunque yo sea un analfabeto, que un burócrata que estudió en Yale con su corbata de Louis Vuitton, etcétera, a ver que me va a querer venir a enseñar a mí, porque la economía no se trata de principios nomás, se trata de información fresca que solamente puede tener el empresario. Entonces, cuando hablamos de que el gobierno tiene que intervenir en eso, es un error craso y tiene que ser más la gente, porque la gente es la que va a saber y ningún economista te va a venir a decir con exactitud, bueno, aquí tenés que meterte. Quizás si es que es un economista que tiene la experiencia de un negocio que funciona y sea mucho más específico. Es decir, los negocios que funcionan son los que vienen de la información específica, no general. O sea, no es que el gobierno tiene que ser, Paraguay tiene que ser agroindustrial o tiene que ser, qué sé yo, lo que se le ocurra, ¿verdad? No funciona de esa manera. Siempre va a ser la gente. Por eso es lo importante es que esté muy desregulado tu mercado. No tiene que tener muchas regulaciones. En torno a lo que está pasando en el país, hay sectores que están muy afectados. Los pymes se están perdiendo muchísimo en el país. Ellos representan y son prácticamente un motor también hoy por hoy de la economía. Hace muchos años que estamos escuchando, los pymes tienen que ir creciendo. Hoy los pymes están creciendo durante este gobierno, durante estos últimos años, o hay una situación allí de ellos están estancados y no se está creciendo. Porque uno ve a negocios pequeños que no están logrando realmente crecer. Cuando uno abre su negocio siempre piensa en que tiene que ir evolucionando, obviamente, y para eso también está la economía, que debe ayudar a que uno pueda ir creciendo en ese aspecto. Así es. Bueno, ¿qué son las pymes? Las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Son los famosos emprendedores que en todos los países en donde justamente hablamos de la economía regulada, constituye el colchón de la economía. Es cierto, hay grandes capitalistas que tienen grandes inversiones que sí, es cierto, producen, dan mucho trabajo, etcétera, pero ¿por qué no, porque acá en Paraguay el emprendedurismo no es tan fuerte como por ejemplo lo sería en Corea del Sur o parte de Estados Unidos? Justamente porque hay estas regulaciones como el sueldo mínimo. Por ejemplo, Suiza y otros lugares no tienen una regulación del sueldo mínimo. Ah, no tienen. No tienen. Entonces, ¿qué pasa? Se genera por la oferta y la demanda. ¿Qué hace eso? Que polulen los microempresarios y ponele que vos sos mi vecino y yo te diga, che, ¿no querés venir? Vamos a abrir vamos a vender empanadas. Vení, fritame la empanada y yo vendo.
y te voy a pagar 1.000.000 lo que puedo pagarte. Y como vos estás acá frente a mi casa, no tenés otros gastos y aceptás y venís por 1.000.000, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando comienza eso, si es que otro empresario te contrata en el centro y vos tenés que trasladarte hasta ahí, por más de que te pegue 2 millones, vos a la larga te vas a dar cuenta que te sale más caro porque te vas pasaje, comida, etcétera. O sea, te sale más caro aunque te pague nominalmente más alto. Y ese tipo de emprendimiento que son los pequeños que están todo alrededor, comienzan a pulular. ¿Qué ocurre con eso? Comienza a escasear la mano de obra. Al escasear la mano de obra, comienza a subir el salario. ¿Por qué? Porque el empresario no es que te va a pagar más porque es bueno, porque piensa en vos. Sencillamente porque hay escasez y necesita atraer más empresarios. Entonces, ¿qué es lo que hace que pululen la mediana y pequeña empresa? Es precisamente la baja regulación de parte del gobierno. Y acá en Paraguay todavía no tenemos un microemprendedurismo aceptable porque todo es dirigido. La mayoría son, por ejemplo, que subsidia al Estado. Y al subsidiar ocurre un fenómeno que se llama destrucción de los precios. Ponele que vos estás produciendo frutilla y yo también. Sí. Y vos te vas y le pedís al Estado, yo quiero que me subsidie mi frutilla. Y te subsidia a vos. Con tal de que tú subsidia a vos la semilla nomás, yo ya tengo un costo diferente. Y vos vas a poder vender más barato que yo y ahí comenzás a destruir toda la información que son los precios. Entonces, los subsidios que hay en Paraguay, que son muchos, terminan destruyendo estos mercados pequeños, ¿verdad? Y bueno, en Paraguay estamos muy lejos de tener un microemprendedurismo, por lo menos que sea saludable para nuestra economía. Por eso es que sentimos muy rápido el impacto cuando ocurren estas cosas. Nuestro Producto Interno Bruto es de 30.000 millones de dólares, es bajísimo. Te doy una comparación, 4.000 a 5.000 dólares per cápita de nuestro ingreso. Corea del Sur tiene 65.000. Países como Hong Kong, por ejemplo, o regiones como Hong Kong tienen 120.000. Qué diferencia. O sea que ¿eh? la diferencia es brutal, brutal. Entonces, no, pero es muy lógico esto. Si tenemos muchas reglas, no puede lo generar ni fluir la economía. Esperemos que vaya cambiando. La verdad que la charla con Hugo Vera sirve sobre todo para ir entendiendo cosas. La verdad que uno escucha términos, escucha hasta la manera que lo explica Hugo y realmente te queda un poco más clara. Hugo, algo más que resumir, me queda un solo minutito. Yo quiero que le recomiendes también un poco a la gente cómo se puede meter en el mundo de la economía, cómo uno puede ir nutriendo la cabeza y ir sabiendo más sobre la economía. ¿Hay algunas aplicaciones, algún libro que le puedas recomendar a la gente para que empiecen a entender un poco más la economía? Porque nos afecta absolutamente a todos y yo creo que hay un gran desconocimiento de por sí del ser humano de la economía y de lo que pasa a su alrededor con los números. Así mismo, yo les recomiendo un libro muy sencillo que se llama La economía en una lección de Henry Hazlitt. Es súper sencillo, es como para que lo entienda una persona que no necesariamente está en el rubro, bueno, a la gente que le gusta leer. Bueno, las personas que de repente le gusta aprender con un video, etc., les recomiendo que le sigan a Jesús Huerta de Soto, a Juan Ramón Rayo, que son españoles, ¿verdad? A un peruano que se llama Enrique Gersi, que explica muy bien todo esto. Bueno, esos son para los que les gusta más ver y escuchar, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias por las recomendaciones. Hugo, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Redes sociales? ¿Dónde vos tirás algunas cositas? Porque me estabas contando también que a través de tus redes sociales sos de tirar ideas, sos de tirar análisis también por allí. La gente te puede preguntar seguramente cosas. Sí, bueno, en Twitter me pueden encontrar como por @Hugo_Vera Ojeda. En Facebook me pueden encontrar por Hugo Nelson Vera Ojeda, puse mi nombre completo. Bueno, y en Instagram también, arroba Hugo_Vera Ojeda también. ¿Y dónde lo vemos? En la red chaqueña del repasador, me estaban contando que anda. Estoy en la RCC los lunes, un programa que se llama Confrontado, donde yo soy el conductor. Y estoy como panelista en el repasador de lunes a viernes también. Hugo, muchísimas gracias por la compañía, por venir a explicarle un poquito más a la gente de todos estos temas. Al contrario, gracias por el espacio y es un placer estar acá y ojalá que estemos pronto nuevamente. Muchísimas gracias, Hugo. Se había pasado el programa anterior un minutito, yo también me